Ya ahí estoy grabando. Creo. A ver. Sí. Bueno, como comenté, a modo de resumen, yo quería ver energía, pero bueno, por cosas de la vida vamos a ver esto, que es preparación para el control, resolución de propuestos. Igual tengo que decir que los propuestos son, diría yo, un poquito más fáciles que nivel control, sobre todo el P1 y el P2. El P3 quizás no. Entonces, bueno, cuenta como preparación, pero más que nada como para que queden las cositas claras. Ustedes van a tener que estudiar por su cuenta igual. Entonces son 3 propuestos, uno de cinemática y 2 de dinámica. Aquí está el de cinemática, dinámica, esos son como bien estándar. Y quizás este es el más entretenido. Hay un memito, les coloqué un meme. Así que, bueno, no voy a hacer resumen porque la materia es cosas que ya he hecho resumen. Así que vamos de lleno con los problemas. P1. Una espiral se mueve con la siguiente ecuación. Dicen cómo varía el ρ en función del ángulo. Recuerden que la idea en un problema de mecánica es encontrar el ρ en función del tiempo. Entonces como que no tenemos la forma final que a uno le gusta. Solamente están dando una ecuación. Y además nos dicen que la rapidez es constante y vale v0. Esos son los únicos dos datos del problema. A partir de eso nos piden determinar la velocidad. En función de esos datos están siendo buena onda y nos están diciendo en función de qué tiene que quedar. Si queda en función de otra cosa es que la estamos cagando. Determinar la aceleración, demostrar que estos dos vectores son perpendiculares y encontrar el θ como función del tiempo. Entonces, vamos, hagamos ese problema. Compartir pantalla. Auxiliar 10. Ya. Entonces, P1. Uy. Dato es ρ igual a la EK y V igual al módulo de la velocidad, que es la rapidez, vale V0. Hoy se me echó a perder el lápiz, tengo uno nuevo y siento que escribo horrible, bueno, pero bueno, es lo que hay. Ah, estoy mostrando el Está bien, gatito. papi, nomás, dale. Ah, el gatito está en clase. Ya, Estamos entonces, escuchando nomás. Estimado, siga con la clase. ya, pues dígame, ¿qué hacemos? Parte A, lo que queremos es velocidad. Le sale en el control, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo Ya, atacan el problema? Derivar, ok, pero derivar ¿qué cosa? ojo, lo que pillé. Siempre funciona. Aquí lo que hay que hacer es recordar, escribimos la expresión de velocidad en polares, de acuerdo al formulario, es ρ en rotongo más ρ teta punto en teta tongo. Ah, ahí ya pillé la mano para escribir más bonito. Entonces, ok, tenemos ρ del enunciado, entonces podemos reemplazarlo. A por E a la k teta en rotongo más, de nuevo, reemplazo ρ, a la E k teta punto en teta tongo. Y ahí tengo la velocidad. Y buena, porque resulta que eso es dato, o sea, me refiero al A exponencial, tengo rotongo, tengo tetatongo, pero hasta ahí no queda el problema. ¿Por qué? ¿Qué me falta a mí saber de ahí? Recordemos que del enunciado nos decían que tenía que quedar en función de K, tenía que quedar en función de teta y en función de V0, creo. Entonces, algo nos está faltando. ¿Qué hacemos? Tengo la expresión de velocidad y llegué a eso. Bueno, ocupamos solamente el primer dato del problema. Nos falta ocupar el segundo, que la rapidez es constante. Recordemos que tenemos la expresión de la velocidad, entonces para encontrar la rapidez, solamente tenemos que hacer el módulo de esta, módulo de velocidad. Y bueno, como este es un módulo de R2, tenemos que tomar primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado y sacarle raíz. Es como Pitágoras. Entonces tenemos primera componente al cuadrado. Sería
No. Uy, lo siento. No me lo dijeron, me comí un error. La expresión en velocidad es rho punto en rotongo más rho teta punto en tetatongo. Lo siento. Esa es la expresión en velocidad que nosotros tenemos que reemplazar. Este rho de acá, del enunciado, lo podemos reemplazar allí, porque aquí es rho, pero no tenemos rho punto. Entonces, a eso se refería en el chat, lo lamento. Entonces, primero tenemos que calcular rho punto. Rho punto viene dado por derivada temporal de rho. Reemplazando el valor de arriba, tenemos derivada temporal de a por e a la k teta. A sale como constante, la derivada de la exponencial es esta misma, y ahora tenemos que derivar el argumento de arriba, que sería sale k, y derivamos temporalmente teta, que sería teta punto. Entonces tenemos finalmente rho punto igual a k e a la k teta por teta punto. Ahí tenemos la expresión de rho punto. Y esto lo podemos reemplazar en la expresión de velocidad en polares, y tenemos entonces velocidad igual a e a la k teta por teta punto en rotongo más, aquí reemplazamos rho, a e a la k teta por teta punto en tetatongo. Ahí tenemos finalmente la expresión de la velocidad. Si todo lo que estuviera allí, vale decir a tetatongo, y todo el resto fuera conocido, entonces lo dejamos hasta allí. Pero, como comenté, el problema de esto es que teta punto no es dato, y ya nos dijeron en función de qué tiene que quedar el problema. Entonces tenemos que calcular cuánto vale el valor de teta punto. Aquí utilizamos el dato entonces de que la rapidez es V0, y básicamente tenemos que encontrar la rapidez módulo de la velocidad, y ahora sí agarramos primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Ahora, podemos notar que la velocidad tiene esta componente, y esto de acá es común a ambos, a por e a la k teta. Entonces podemos factorizarlo para que el módulo nos quede más fácil de calcular. Tenemos velocidad igual a e a la k teta, y también comparten el teta punto. Teta punto, factor de primera componente, k rotongo más teta tongo. Luego, si queremos calcular entonces el módulo de esto, si queremos la rapidez, tendría que ser módulo de esto por el módulo de lo que hay acá, propiedades de módulo. El módulo de lo que hay a la izquierda es lo que está a la izquierda, a e a la k teta, teta punto. Y ahora calculamos el módulo de lo que está acá, que como son vectores, sería primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado, el 1 acompaña el tetatongo, en raíz. Y eso es lo que tiene que valer V0. Y de aquí entonces podemos despejar teta punto, y tenemos que vale V0 partido en a k cuadrado más 1 en raíz por e a la k teta. Si quieren lo pueden dejar expresado así, o también pueden expresarlo de la siguiente manera. V0 a k cuadrado más 1 en raíz, y notemos que 1 partido en e a la k teta es equivalente a decir e a la menos k teta. Eso lo pueden escribir para no tener tantas cuestiones en el denominador. Y allí tenemos el valor entonces de teta punto. Ya. Hasta ahora, ¿alguna consulta? Lamento lo del principio, que es que como me comí el punto y no estaba viendo la pauta, empecé a matraquear nomás. Si se entiende, me ponen ok, si no, me hacen alguna consulta. De resumen es que tenemos de dato rho en función de teta, y tenemos de dato que la rapidez vale V0. Y yo quiero encontrar la velocidad de este cuerpo. Bueno, ocupo la expresión de velocidad en polares y reemplazo el dato de rho. Y para poder hacer eso también tengo que tener rho punto. Entonces encuentro rho punto.
Con esos valores reemplazo en la fórmula de allí y llego finalmente a esa expresión. El problema de esa expresión es que teta punto no es dato y solamente he usado una de las dos condiciones que tengo en el problema. Entonces ocupo la segunda condición de que el módulo de lo que hay allí vale B0. Haciendo eso, encuentro finalmente el valor de teta punto. Y teniendo entonces el valor de teta punto, puedo finalmente reemplazar y tengo entonces velocidad igual a por E a la K teta. Aquí venía teta punto, entonces reemplazo lo que acabamos de calcular. B0 E a la menos K teta a K cuadrado más 1 en raíz. Y aquí viene la parte del vector. K rotongo más teta tongo. Se van las A. E por E a la cateta por E a la menos cateta. Recordemos propiedades de exponenciales sería E a la cateta menos cateta. Eso es E a la 0 y eso es 1. Y tenemos entonces que la velocidad vale V0 K cuadrado más 1 en raíz K rotongo más teta tongo. Ese es el valor final de la parte A. ¿Alguna consulta? Si se entiende me ponen OK. ¿Alguna duda, alguna consulta? También para ver si están siguiendo. Cualquiera que pueda poner OK. Ya. Ya. Entonces, de nuevo, tenemos ρ y tenemos V0 y queremos calcular la velocidad. Ocupo fórmula que viene dada por el formulario. Esta fórmula puedo reemplazar ρ porque lo tengo de dato. Teta punto no puedo reemplazar nada porque no lo conozco. Y ρ punto tampoco me sé el valor, pero puedo calcularlo a partir de ρ, que sería derivándolo respecto al tiempo. Hago ese paso de derivarlo respecto al tiempo y encuentro esa expresión. Teniendo esta expresión, lo reemplazo, tengo la velocidad en función de esos datos, ocupo mi segundo dato de la rapidez V0 y tengo finalmente, si reemplazo ese valor, cuánto vale la velocidad en función de esos datos, que si reviso lo que me decía la parte A, son justamente los datos a los que yo tengo que yo tengo que usar para que mi velocidad dependa de ellos. Y esto sí lo conozco. K lo conozco, V0 lo conozco, y los vectores ρ tongo y teta tongo en polares también son conocidos. Entonces, esa expresión de velocidad hasta ahora está siendo válida. Ahora, consulta. Si no me equivoco, decía que tenía que quedar en función de V0, de K y de teta. Yo veo V0 explícitamente, sí. Veo K explícitamente, sí, en el denominador, pero no veo teta explícitamente. Entonces, pregúntase ustedes, ¿esa velocidad depende de teta, sí o no? Y dicen sí, y dice en el teta tongo, exactamente. Los vectores ρ tongo y teta tongo en polares son, este era, aquí puedo hacer uso del formulario que yo les mandé, de hecho ahí está, y es coseno de teta en x tongo más seno de teta en y tongo. Y bueno, el teta tongo también tiene una expresión similar, pero lo importante es que son vectores que dependen del ángulo. Por eso, si yo tengo, por ejemplo, un movimiento en un círculo, si yo estoy parado acá, mi rotongo va a ir así, saliendo. Pero si estoy parado ahora en este punto, entonces el rotongo apunta así. Y estos vectores claramente son diferentes porque de partida apuntan en sentidos contrarios. Incluso aunque fuera la misma línea, igual apuntan en sentidos contrarios. Entonces, como el vector cambió, entonces cambió con respecto al tiempo. Pero no está expresado en función del tiempo explícitamente, sino que está expresado en función del ángulo, y es el ángulo el que es una función del tiempo. Rotongo depende del ángulo y el ángulo depende del tiempo. Entonces, por
transitividad, rotongo también depende del tiempo. Pero sí, esos vectores dependen del ángulo. Entonces la respuesta a la que llegamos, bien. Bueno, esa es parte A. Parte B. Aceleración. Si tuvieran que ustedes calcular la aceleración a partir de lo que ya hicieron en la parte A, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es el camino directo? Derivar, ya. Ese era el camino indirecto, porque lo que yo habría hecho, y que fue lo primero que intenté hacer en la pauta, es que yo obtengo la expresión de la aceleración en polares, o sea, algo en ρ más algo en teta. Lamentablemente, esos algos involucran el ρ2 punto y el teta 2 punto. Entonces, habría que calcular ρ2 punto, teta 2 punto, y teniendo toda esa gama de valores, lo reemplazo en la ecuación. Eso podría ser y va a servir. El problema de eso es que es matraquero, porque necesito encontrar eso, necesito encontrar eso, necesito encontrar estos valores que están en estos paréntesis, y finalmente tengo la aceleración, lo cual es tedioso. Sin embargo, hay una forma mejor, y es como colocaron aquí en el chat, y es que la aceleración es la derivada temporal de la velocidad. Ahora bien, esto de acá, de reemplazar en el formulario, estos valores del formulario se deducen a partir de esto. Sí, es cierto. Sin embargo, lo que yo estoy haciendo es que me aprovecho de que el problema cumple que tiene rapidez constante. Porque si ustedes miran la expresión de velocidad a la que llegamos, resulta, bueno, lo voy a escribir de nuevo para que se note mejor. Velocidad a la que llegamos es V0, no va raíz de k cuadrado más 1, k rotongo más teta tongo. Todo lo que está acá es constante. Entonces, como que de lo que yo me tengo que fijar al momento de hacer la derivada temporal es solo lo que está acá. Y eso no es feo. Entonces, encontrar la aceleración derivando la velocidad es justamente eso, lo del formulario, sí. Pero en vez de hacer uso de esta fórmula del formulario, que es muy general, porque tengo que encontrar todos los valores, lo que yo puedo hacer es derivar directamente esta expresión de velocidad que es muy específica, que es del problema. Si hago eso, me va a salir la constante por derivada y derivo entonces ahora el paréntesis. La K es constante, también sale. Me queda la derivada temporal de rotongo. Derivada, o sea, sería rotongo punto. Más derivada temporal de teta tongo, o sea, teta tongo punto. Y a mí lo único que me falta entonces es encontrar teta tongo punto y rotongo punto. Eso ustedes pueden llegar y tirarlo en el control, porque se ve en cátedra, pero veámoslo explícitamente. Les comparto la pantalla. Acá. Aquí en el resumen que yo les subí al principio del semestre, está cuánto vale rotongo y cuánto vale, bueno, aquí le colocan phi, pero yo lo llamo teta, es lo mismo, es el ángulo. Si ustedes hacen la derivada temporal de rotongo, básicamente tienen que derivar esto. Y si hacen la derivada temporal de phi tongo, significa que tienen que derivar esto que está acá. Si ustedes hacen eso, se van a dar cuenta que este vector y este vector, al derivarlos, tienen una relación entre sí. Eso ya no lo voy a hacer porque eso se ve en cátedra y lo pueden hacer ustedes. Y la relación es que rotongo punto es teta punto por teta tongo punto y que teta tongo punto, no, ese teta tongo, y que teta tongo punto es menos teta punto por phi tongo. Esa relación se deriva a partir de que rotongo vale coseno de teta en x tongo más seno de teta en y tongo, y que el teta tongo vale menos seno de teta en x tongo más coseno de teta en y tongo. Noten que si yo derivo el rotongo, estoy derivando coseno. O sea, me va a tirar menos seno, que es lo que está aquí.
pero yo no estoy derivando respecto a teta, estoy derivando respecto al ángulo. Entonces voy a tener que hacer la cadena de derivar teta. Y por eso suelta este teta punto que la encerré a la izquierda. Y si derivo el seno, su derivada es coseno, que es lo de acá abajo. Pero tengo que multiplicarlo por la cadena porque la derivada es con respecto al tiempo y no con respecto al ángulo. De allí se deduce entonces la primera relación, de que teta tongo punto es teta punto por teta tongo. Y la segunda relación es lo mismo. Agarro el vector de abajo, lo derivo y me va a dar el de arriba por menos teta punto. Entonces, si yo ocupo estas relaciones de la izquierda en la expresión que tengo arriba, aquí, simplemente tengo que llegar y reemplazar. Y tengo entonces que la aceleración es V0, K cuadrado más 1 en raíz, K, y aquí venía la derivada del primero, que sería esto, más, y aquí viene la derivada del segundo, que es menos z punto en rho. Teta punto y teta punto es común en ambos, lo puedo sacar como factor común. Y tengo entonces que la aceleración es V0, teta punto, a K cuadrado más 1 en raíz. Es la expresión que tengo aquí, sí. B0, K cuadrado más 1 por teta punto, K en teta menos rho. Y ahora finalmente puedo hacer uso de la expresión de teta punto que calculamos en la parte A, que era V0 e a la menos K teta a raíz de K cuadrado más 1. Eso lo calculamos en parte A. Si esto que está aquí yo lo reemplazo arriba, tengo finalmente que la aceleración vale V0 cuadrado e a la menos K teta, sale la constante A, K cuadrado más 1, ya no va a la raíz, y bueno, coloquemos el vector rho primero porque ese se suele colocar, y luego viene la componente con teta tongo, K teta tongo. Y allí tengo entonces finalmente la expresión de la aceleración. Eso es parte B. ¿Alguna duda? Si se entendió me ponen OK. Si no, puedo volver a explicar. Puedes subir un poquitito, o sea, o Esto, tirarla para atrás una. ya. Ahí sí, deja saber un segundo. Eso quizás es nuevo, bueno, en estricto rigor no debería ser nuevo porque se ve en cátedra, pero me refiero que conmigo hasta ahora en los problemas que hemos resuelto a lo largo del semestre, no hemos hecho, o sea, no hemos agarrado esto, sino que lo que hemos hecho es lo que yo les puse aquí, que era ocupar la fórmula del formulario y reemplazar, que de hecho si quieren, háganlo. Solamente les quería mostrar que como este problema en particular tiene algo constante que es muy fuerte, que es la rapidez, es muy fuerte que sea constante, entonces la expresión que nos quedó de velocidad aquí es muy bonita. Entonces yo puedo llegar y derivarla haciendo uso de estos resultados de cátedra y ni siquiera tengo que pensarla. No es necesario que yo demuestre esos valores, yo los puedo usar por cátedra y lo reemplazo y tengo el problema. Esa era la idea. En la tarea 1 creo que se usa un dato muy similar a Mm, ese, y no ese mismo. Es que, claro, en la tarea 1 lo que ocurrió es que no tenías que el vector posición era solo esto, sino que tú tenías que agregarle eso. Y de hecho la pega era que tú encontraras cuál era eso. Y como le agregaste ese valor, entonces ya no puedes hacer uso de las fórmulas del formulario porque esas hacen referencia a que solo se tiene lo de la izquierda. Entonces vaya a tener que encontrar la velocidad tú a manito haciendo esto y ahí estáis obligado a tener que derivar estos vectores. O sea, sí, en estricto rigor ustedes tienen que saber eso. Exactamente. Ya. Si se entendió, me ponen OK, por favor, para hacer que me van siguiendo. Entonces, si no hay dudas, parte C. En la parte C me piden demostrar que velocidad es perpendicular a la aceleración
para todo tiempo. ¿Cómo hago eso? Y en verdad creo que es como la única forma conocida para estándar de este curso. ¿Cómo demuestro que esos dos vectores son perpendiculares? Esto lo acabo de hacer en un AUX de CAA. Lo de demostrar que son perpendiculares. Claro, en CAA la primera materia es cálculo vectorial. Entonces tiene sentido que tengas que hacer eso. Ya, pues entonces si ya lo hiciste, ¿cómo se hace? No puedes hacer trampa. Ah, ya. Forma elegante de salirte del cacho, ¿eh? Bueno, entonces otro compañero. ¿Cómo hago yo para encontrar que dos vectores son perpendiculares? Ideas, ¿qué se le ocurre? Ya, bien. Efectivamente, si recordamos que dos vectores, simbolicémoslos con A mayúscula y B mayúscula, ¿ya? Si yo recuerdo el producto punto entre dos vectores, esto es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman ellos dos. Pongámosle beta, donde beta es ángulo entre vectores A y B. ¿Por qué recuerdo esto? Porque esta es una muy buena herramienta de que si yo tengo que los dos vectores son perpendiculares, entonces el ángulo que forman entre ellos es 90 grados, o equivalentemente en radianes, pi medios. Por ende, si yo reemplazo esto arriba en la parte del coseno, me va a quedar el coseno de pi medios, que eso es, bueno, recordando trigonometría, eso es 0. Entonces se me muere todo eso porque son productos. Estoy multiplicando por 0. Y tengo que el producto punto es 0. Ahora, ¿de qué me sirve eso? Me sirve porque el producto punto no solo se calcula así, sino que también se calcula por B como la multiplicación y la suma de componente a componente. Vale decir, si el vector A lo puedo escribir como coordenada A1, coordenada A2, coordenada A3 en algún sistema tridimensional, por ejemplo cartesianas, y el vector B puedo hacer lo mismo, B1, B2 y B3, la forma de calcular el producto punto es hacer A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3. De hecho, para refrescarle un poco la memoria, en lineal, en álgebra lineal, en el ramo que se da el segundo semestre, en el apunte, cuando definen producto punto, lo hacen así. Esa es la definición de producto punto. Y si ustedes hacen uso de propiedades y se ponen a matraquear y a ponerle bueno, llegan a lo que está aquí. Potente esa wea, porque en el fondo el producto punto en verdad no se define así, que es como se definió en Intro a la Física o en cualquier otro ramo que hayan tenido que hayan usado esto, sino que la verdadera definición de producto punto es esa. Entonces, si son perpendiculares y su producto es 0, entonces esta suma de acá, que es como una suma ponderada, eso tiene que valer 0. Recuerdo de álgebra lineal para el que se le haya olvidado. Entonces, yo tengo que la velocidad es, por parte A, esto. B0, K cuadrado más 1 en raíz, K rho teta. Y tengo que la aceleración por parte B, que es lo que acabamos de calcular, es esto. A K cuadrado. Hoy, perdón que me quede tan fea la K, pero no he ocupado este lápiz antes, entonces me estoy acostumbrando. K más 1 por menos rotongo más K teta tongo. Entonces, la definición del producto punto no se va, esta que les puse aquí, no se basa única y exclusivamente en cartesianas, se basa en que yo un vector lo describo con un sistema de coordenadas. Entonces, que yo ocupe polares, no importa. Seguirá siendo primera componente
por primera componente más la segunda componente, la constante multiplica eso de allí, la constante multiplica lo de allí y hago la suma. Seguirá haciendo eso. Espero que noten que como estas constantes de fuera del paréntesis yo las hago ingresar a cada coordenada, a la parte de rotongo y a la parte de tetatongo, cuando yo multiplique y haga la suma, los dos valores que estén en la suma, los dos van a tener a la constante. Entonces yo esa constante la puedo sacar. Básicamente el producto punto es una operación tal que las constantes salen. ¿Lo ven sí o no? Si lo ven me ponen sí. Es una propiedad del producto punto. Yo puedo sacar esas constantes. No me hago drama con eso. ¿Lo entienden? Si no me ponen que no lo entienden, lo puedo explicar. Básicamente lo que quiero decir es que cuando yo calcule el producto punto, B punto A, yo saco las constantes. Saco la primera constante, saco la segunda constante, y me concentro entonces en el producto punto de esos dos vectores. K-ρ, teta, punto, menos ρ más K teta. Y hago entonces el producto punto de lo que está a la derecha. ¿Qué sería entonces? Bueno, sería constante súper grande que sale de multiplicar esto que está aquí. No hay necesidad de hacerlo explícitamente, porque cuando hagamos el producto punto de lo que está a la izquierda, ¿qué va a hacer? Agarro lo que acompaña a ρ, K, lo multiplico por lo que acompaña a este otro ρ, que es menos 1. Sería menos K. Más, agarro lo que acompaña al primer tetatongo, que es 1, por lo que acompaña al segundo tetatongo, que es K. 1 por K, K. Y tengo entonces que esta suma es 0, independiente de lo que valga la constante. Constante por 0 es 0. Por lo tanto, demostré que estos dos vectores son perpendiculares. Esa es la forma elegante de demostrar perpendicularidad en general. En los vectores sobre todo. Ya, esa es parte C. Si se entendió me ponen OK, por favor. D. Ya, y ahora viene entonces la parte D, que nos piden encontrar teta en función del tiempo explícitamente. ¿Cómo hago eso? Con todo lo que he hecho en el problema, encontré B0, perdón, B en general, la velocidad, encontré A, la aceleración en general, encontré teta punto y demostré que los dos vectores son perpendiculares. Con esa información, ¿cómo puedo deducir yo cuánto vale teta? Que es lo que me piden en esta parte. Ideas. Bueno, les pregunto tanto porque como esta es una auxiliar de precontroles, como que la idea es que ya demuestren que saben y resolvamos los problemas. Bien, integrar teta punto. Efectivamente, antes encontramos que teta punto vale V0 E a la menos K teta a K cuadrado más 1 en raíz. Recordemos que teta punto se puede escribir como de teta de t, es simplemente una derivada. Entonces, si yo agarro esto que depende de teta y lo tiro para la derecha, este diferencial lo tomo y lo tiro para la izquierda, pese a lo horrible que suena tirar diferenciales, no importa. Si hago eso, entonces a la izquierda voy a tener puras cuestiones con el tiempo, constantes por dt, y a la derecha voy a tener puras cuestiones con teta, e a la menos k teta, tirado para la derecha, por el de teta. Entonces significa que la E2 de variable separable voy a poder integrar. Voy a tener entonces, hojita, acá lo tengo. Noten que si el e a la menos k teta lo paso dividiendo, voy a tener entonces de teta a la e a la menos k teta, que es equivalente a decir de teta por e a la k teta.
porque en el denominador tengo elevado a la menos 1, se da vuelta. Entonces tengo e a la k teta en d teta igual a esta constante que está acá, v0 a k cuadrado más 1 en raíz, y el dt estaba dividiendo, entonces pasa multiplicando. Y esto hay que integrarlo. Entonces vamos a tener integral desde, bueno, estamos integrando respecto a un ángulo, entonces va a ser desde un ángulo inicial hasta un ángulo genérico. No tenemos ninguna información en el problema para poder determinar teta 0. ¿O alguien tiene alguna idea? Nos dicen que la rapidez es constante y nos dicen cuánto vale ρ, pero no nos dicen si en el problema partimos de un ángulo distinto de 0 o no. Ahora, si ustedes quieren, como que podríamos tratar de deducirlo a partir del dibujo. Voy a compartirles pantalla. Si miramos aquí, como que se entiende que partimos de aquí, ¿no? De allí. El espiral parte de ahí. Por ende, se podría decir que teta 0 es 0. Si lo dicen, yo creo que está bien, pero en la pauta yo lo tomé como teta 0 genérico. Básicamente, no es necesario que la espiral parta de allí. La espiral puede partir de otra parte. Lo único importante es que tiene que partir de alguna parte. De e a la k teta de teta, y en la integral la constante sale, y queda entonces integral de teta, y esto sí que sí, t0 es 0. Siempre asuman que el tiempo inicial es 0, a no ser que le digan lo contrario. Tiempo inicial igual 0, lo único que significa es que el problema, cuando recién empieza, ustedes empiezan a cronometrar. No cronometraron antes cuando el sistema estaba en reposo, y eso es súper lógico. Tú empezás a correr el tiempo desde el momento en que la partícula se mueve. Eso es todo lo que dicen. No tiene ninguna falacia. Hasta t. Bueno, la integral de exponencial va a ser ella misma, pero notemos que tiene que ser por 1 partido en k. Porque recuerden que yo tengo que encontrar una función tal que al derivarlo me dé lo de arriba. Eso lo evalúo entre teta 0 hasta teta, v0 a k cuadrado más 1 en raíz, y este queda solamente t. Y tengo entonces 1 partido en k, e a la k teta menos e a la k teta 0. Eso tiene que valer la constante v0 a k cuadrado más 1 en raíz por t. Por ende, tengo entonces e a la k teta igual a e a la k teta 0 más b0k a k cuadrado más 1 en raíz por el tiempo. Tiré k, lo sumé, y bueno, si quieren calcular teta, entonces tenemos que aplicar logaritmo, y tenemos entonces k teta igual logaritmo de todo lo que está arriba, e a la k teta 0, b0k a k cuadrado más 1 por el tiempo, y lo último, este k multiplicando lo pasamos dividiendo. Finalmente tenemos que teta es 1 partido en k por logaritmo de e a la k 0 más b0kt partido en a k cuadrado más 1 en raíz. Chan, chan. Y ahí tenemos finalmente el valor de teta en función del tiempo. Ahora, el problema de donde lo saqué tenía otra parte, que era que recordemos que si volvemos, la expresión a la que nosotros llegamos de teta punto, que es la de aquí, depende de teta y no depende del tiempo explícitamente. Entonces, como logramos encontrar teta, ustedes pueden reemplazar ese valor aquí en la exponencial, donde está el teta, y entonces van a tener finalmente cuánto vale teta punto en función del tiempo, que eso es lo bueno. Uno quiere encontrar todo en función del tiempo, pero esa parte la suprimí porque matraca innecesaria, y simplemente podía decírselos. Y finalmente eso es todo. Encontramos todo lo que queríamos. Ese es el problema. ¿Alguna duda?
Si se entendió el problema, me ponen OK. Ese es P1, este fue solamente de cinemática. No metimos nada más. Ya, no hay ninguna duda. Bueno, yo propongo que hagamos el break ahora, ¿les parece? O bueno, ustedes decían, si queremos, si quieren seguimos con otro. Y lo hacemos después, como ustedes prefieren. ¿Qué les tinca más? Ya, entonces voy a pausar la grabación. ¿Sí? Ya. ¿Ven bien? No sé qué apreté. Bueno, apreté un botón de función de compartir, algo así. ¿Ven la pantalla? ¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien? Ya, perfecto. Se ve el PDF. Ok, P3. Lo llamé de dos formas de ver lo mismo. Ya lo voy a explicar por qué. Una masa M cuelga de un punto fijo. Aquí está el punto fijo arriba y se une por una cuerda ideal de largo L. De manera que se hace girar y gira con omega constante. Eso es todo el problema. Piden encontrar la tensión, el ángulo alfa, que es el que está ahí en el dibujo, como función de omega, importante eso, y la parte C, una condición sobre omega para que lo calculado en B tenga sentido. Ya se van a dar cuenta a qué se refiere con eso. Y aquí le agregué un texto que básicamente dice que observen que el problema tiene tanto simetría cilíndrica como esférica. ¿Por qué es eso? Les pregunto a ustedes, ¿por qué digo que se puede hacer en cilíndricas, por ejemplo? Yo encuentro que esa es más difícil de verla. ¿Por qué eh, se puede hacer en cilíndrica eso? Ideas. Noten que la masa se mueve en un... aquí hay algún comentario. L constante. Ya, mira, más que nada porque noten que la masa se mueve en un círculo y de hecho solo hace eso. Solo se mueve en un plano que si lo vemos de canto sería así. Si vemos el problema de frente, este sería el plano y la masa se mueve en ese plano. Si lo vemos de arribita, tendríamos el círculo que se forma en el dibujo. Entonces, si tenemos un movimiento que es en un plano y que es un círculo, entonces está gritando que lo hagamos en polares. Ahora, digo que es cilíndricas y no polares propiamente tal, porque resulta que tenemos una fuerza que sale de ese plano, que es la tensión. La tensión no está contenida en ese plano, sino que tiene, ok, una componente en ese plano, pero también tiene una componente que sale. Entonces sería un círculo con un eje, que eso es cilíndricas. Ahora, también lo pueden ver como esféricas porque básicamente si ustedes hacen que la masa se mueva muy rápido, como que tienen un cono, tienen un círculo de base y tienen que la cuerda funciona de generatriz a lo largo que se mueve la masa. Entonces, yo se los voy a hacer con esférica, porque esférica es un sistema de coordenadas más difícil, más matraquero. El de cilíndrica se lo dejo a ustedes. Eso sí se los voy a dejar. En la pauta no lo tengo hecho así, de hecho, o sea, solamente lo hice con esférica. Pero comprueben que con cilíndricas es lo mismo. Entonces, compartir pantalla. Ya. Entonces, básicamente, lo que tenemos es... Chuta, ay, horrible, bueno, mejor hagámoslo así. Eso. Y aquí tenemos la cuerda y acá está la masa. Bueno, sistema de coordenadas esférico. Esféricas. ¿Qué significa? Significa que el eje R tongo, recordemos que parte del origen se mueve a lo largo de la línea radial que conecta la masa con el origen del sistema de coordenadas y el R tongo sale. Este es R tongo.
pasa por esa dirección y sale alejándose del origen. Ya. Nosotros tenemos de dato que este es alfa. Recordemos que un sistema de coordenadas esférico utiliza un ángulo que describa la caída verticalmente, y ese se llama teta. Pregunta técnicas para usted, y esto es importante. En este problema, ¿cuánto dirían que vale alfa? Que vale teta. Para ustedes, ¿qué sería teta? Ideas. Da lo mismo que esté malo. Ahí hay una opción, ahí hay otra opción. Si alguien más quiere decir, está bienvenido. Pero lo que dicen es correcto. Noten que el ángulo teta tiene que estar entre el eje, entre el radio, y por ende, a priori tenemos dos opciones, porque aquí está el eje, aquí está el radio, entonces puede ser esto, como también puede ser, aquí está el eje, aquí está el radio, y puede ser esta opción, ¿cierto? Bueno, y este es pi menos alfa. En esféricas es eje, radio, acá está el ángulo y va cayendo. Eso es lo importante. El ángulo teta en esféricas parte de arriba y cae. Entonces, si nosotros seleccionamos el de abajo, que es alfa, nosotros estamos diciendo que el ángulo teta en esféricas sería que, ¿cómo puedo hacerlo? Acá está el eje, acá está el radio. Nosotros estaríamos diciendo que parte así y sube. Eso a priori no está mal, pero si ustedes dicen que teta es alfa, entonces cuando coloquen el eje tongo tendría que ser para allá. Tienen que tener ese cuidado. Tienen que decir que el ángulo, o sea, que el teta tongo apunta hacia donde crece teta. Sin embargo, si ustedes hacen eso, lo más probable es que las fórmulas del formulario que yo les compartí van a ser los mismos términos, pero más de alguno va a tener el signo contrario. Y es porque en el formulario se asume que teta parte de arriba y cae. Entonces, si ustedes le cambian el sentido, es como que le están multiplicando un menos uno. Y por eso en las fórmulas que nosotros vamos a usar, habría un error. Y comento eso porque a mí Nicolai, el ayudante del curso, me dijo que en la tarea hay muchos que cometieron ese error. Que en la tarea el teta crecía así, ¿cierto? Entonces el teta tongo debería ser así. Pero algunos dijeron que el teta crece de esa manera en sentido horario, pero apuntaron el teta tongo para el otro lado. Ese es un problema, porque cuando deriven las expresiones, algún término les va a quedar con el signo contrario. Y por eso, si es que ustedes usan las del formulario, estaría malo y tendrían la respuesta probablemente buena en magnitud, si es que tienen mucha suerte, pero lo mejor les queda con el signo contrario. Entonces, mucho ojo con eso. En este problema, en verdad, teta es pi menos alfa. Ángulo entre eje, radio y va cayendo. Lo mejor es siempre derivar a mano a excepción de esféricas. Sí, sí, de hecho yo me acuerdo que cuando yo di mecánica, yo tuve 3 auxiliares, ¿ok? En esa época el DFI tenía 3 auxiliares, ahora son 2. Me siento un poco viejo, ¿ah? Bueno, uno de esos auxiliares era brutal porque el loco deducía todo y lo derivaba todo. Entonces él decía así como, no, si miren, Rho es R en rotongo. Ya, derivemos rotongo. Y escribía rotongo y lo derivaba. Lo que hicimos en la P1, lo hacía siempre en todas las auxiliares. No hacía uso del formulario. Entonces, es cierto, polares y cilíndricas son sistemas relativamente sencillos, entonces si quieren derivarlo a mano, adelante. Pero como esféricas es asqueroso, sí sugiero que lo hagan con el formulario. Entonces, bueno, volviendo, sería R acá, ya vimos que tiene que ser este ángulo, que es 180 menos alfa, porque si este es alfa y todo esto es un ángulo extendido, entonces tiene que ser 180 menos alfa. Como ya vimos que teta tiene que caer, bueno, teta es perpendicular a R tongo, o sea que pasa por esta línea, porque está la línea que es perpendicular a R tongo, pero ya vimos que no puede apuntar hacia allá, hacia la derecha, porque eso significaría que
la generatriz está subiendo. Y no es cierto, porque en esféricas debería bajar. Por ende, apunta para acá. ¿Y para dónde va phi? Bueno, regla de la mano derecha, colocan sus deditos, los deditos sin el pulgar, donde está R, los cierran hacia donde va teta y hacia donde apunta el pulgar es donde va phi. Si ustedes hacen eso en este problema, tendrían algo así como, así está R, ustedes me ven bien, ¿no? Ustedes ven que mis deditos van hacia la derecha. Lo cierran y les queda para adentro. Aquí está mi pulgar, les queda para adentro. Por ende, phi apunta adentro. A esta altura ya debería ser claro eso, pero si alguien tiene duda con la mano derecha me puede preguntar. Ok, entonces definí mi sistema, me di cuenta para dónde apuntan mis vectores tongo, que eso es relevante, ya les dije, si se equivocan en el sentido les va a quedar los signos malos. DSL. Bueno, ¿qué fuerza siente? Díganme ustedes, ¿qué fuerza siente la masa en este problema? N, normal. No está en ninguna superficie. O sea, el cono que nosotros estamos viendo es imaginario. Ah, ya. Pensaste que sí, entendible, pero no, es solamente una masa que está atada a una cuerda y claro, puta, el mundo te dice que la masa debería estar abajito, ¿cierto? Ya, pero como se hace girar, se aleja. Recuerda que ese es un efecto de inercia, po. Lo de la fuerza centrífuga que dice la gente, y la inercia mantiene que la masa se aleje. Entonces, bien, como bien señalas, en verdad las fuerzas que existen acá son tensión y peso. Sería tensión de manera radial hacia el centro y peso hacia abajo. Y nosotros vimos que R apunta así, estoy agarrando ese vector y lo estoy colocando a la derecha. Y vimos que teta apunta así. Y phi apunta para adentro. Bueno, de intro a la física, no sé si lo recuerdan, completan el asterisco y notan que el ángulo alfa está entre la vertical y esta línea que va hacia abajo y a la derecha. Vertical y esta línea de hacia abajo y a la derecha, que es rotongo. O sea, alfa se copia aquí. Por ende, alfa se copia intercaladamente. Esto es intro a la física. Por ende, tensión está contenida completamente en la dirección radial, o sea, va en el retongo, tiene una magnitud T que tenemos que determinar y apunta en sentido contrario para donde va el retongo, o sea, así. Y por otra parte, el peso, este lamentablemente no concuerda con ninguno, porque el peso es vertical hacia abajo y los ejes van en diagonal. O sea, tenemos que descomponerlo haciendo uso del ángulo que tenemos acá. O sea, tenemos que la componente coseno, en la componente adyacente es la que va en R, mg coseno de alfa en R, y tenemos que la componente seno es la que va en teta, las dos positivas, más mg seno es la que va en teta. Y esas son todas las fuerzas. Ahora, antes de escribir Newton, yo puse aquí en la pauta condiciones. ¿A qué me refiero con condiciones? Hay condiciones de carácter geométrico. Ya dijimos una, que el ángulo de caída es pi menos alfa. Ahora tenemos que encontrar alguna condición para el radio y alguna condición para el ángulo. ¿Qué me pueden decir de R chiquitito? En este problema es conocido y si es conocido, ¿cuánto vale? Devuelvo el dibujo. Recuerden que R chiquito es desde el origen que está arriba hacia donde está la masa. ¿Es dato eso, sí o no? Exactamente, es el largo de la cuerda, L. Entonces, bueno, de la primera notemos que ese teta es fijo. De hecho, la gracia de usar esféricas en un cono es que teta es fijo. Si teta es fijo, entonces teta punto y teta 2 puntos van a valer 0. Esféricas es un corcho feísimo, pero tenemos términos que se nos están muriendo. Si R vale L, que también es un número, o sea, R es un número, entonces cuando lo derive y lo derive de nuevo, los dos me va a dar 0. Pulento, o sea, este problema se está simplificando bastante. Y tenemos alguna condición sobre phi.
Pregunta. Lo único que no hemos usado en el problema es que dice que gira con velocidad angular omega. ¿Qué es eso y cómo lo relaciona? Pregunta hacia ustedes. O sea, ¿dónde lo meto? Esa es la pregunta, básicamente. ¿Dónde yo chanto el omega? Si miramos el problema de arriba, vamos a tener el círculo, donde si la masa está acá en principio y luego se mueve acá, significa que se barrió un ángulo. En este problema, como estamos usando esféricas, el ángulo que se barre es phi, porque en esféricas el phi es el que se mueve horizontalmente. Recordamos que si vemos de frente el problema es así, si lo vemos de arriba es así. Así se mueve la masa en este plano y va describiendo un ángulo sobre este plano. Va describiendo un ángulo en este plano. El omega en un movimiento circular se relaciona con ese ángulo que se barre. Vale decir, el omega es la variación del ángulo en el tiempo. En nivel intro de la física, esta cuestión era delta phi en delta t. Pero como aquí estamos en mecánica, no tiene por qué ser los delta, que los delta es cuando son valores constantes. Aquí el omega podría variar, entonces podemos verlo como una derivada. Es la variación de phi en el tiempo. Entonces la condición que nosotros tenemos en verdad es que phi punto es omega. De aquí sacamos al toque que phi 2 puntos es 0 porque nos dicen que el omega es constante. En particular en este problema es constante, no tiene por qué serlo siempre. Y podemos obtener una expresión para phi a partir de phi punto si es que lo integramos. Y sería omega t más phi 0. Si ustedes quieren, arrastran el phi 0, como lo hicimos en el problema anterior con el teta 0, pero yo por simplicidad diré que era 0. Básicamente estoy diciendo que, de aquí, estoy diciendo que la masa va a partir desde ese eje, con un ángulo 0. No nos da ninguna otra información. Entonces, phi es omega t. Y perfecto, tenemos esto que es súper relevante. Tenemos una expresión para los 9 términos. Para teta punto, teta 2 puntos, teta, r punto, r2 punto, phi, phi punto y phi 2 puntos. O sea, como tenemos los 9 términos, solamente tenemos que reemplazarlo en la expresión de aceleración en esférica. Se los voy a compartir. Acá se ve la pantalla. Llegaron unos vecinos, metieron ruido. Ya. De aquí tenemos que simplemente reemplazar en esta expresión de aceleración. Recuerden, por segunda ley de Newton, suma de fuerza igual a m por a. Entonces lo que es relevante es la aceleración. Ahora, recuerden que, hagámosle un poquito de zoom, R2 punto en este problema es 0, teta punto en este problema es 0, o sea que en la coordenada radial solo nos está sobreviviendo ese término. Ahora, veamos la componente en teta. R punto es 0, teta 2 punto es 0, o sea, solo nos sobrevive el menos este término de aquí. Y en esta componente en phi no juega ningún rol porque no tenemos ninguna fuerza en ese eje. Ahora, recordemos que yo les enseñé en la clase auxiliar pasada que si la fuerza en un eje es 0, podemos meter el momento angular y todo eso, y lo voy a hacer, pero quiero que noten que esa ecuación lo único que hace es entregar una tautología, no entrega nada lógico. Ya lo vamos a ver. Pantalla. Ya. Entonces, Newton, R. Suma de fuerzas en R, masa por aceleración en R. ¿Qué fuerza hay en R? Tenemos menos T, va en R, y tenemos la componente del peso mg coseno, también va en R. Entonces tenemos menos T más mg coseno
es masa por la aceleración, que ya les mostré que se mueren dos términos, y si sobrevive solo el tercero, que es menos el radio, reemplacemos el tiro por el dato que tenemos, por phi punto cuadrado, también reemplacemos el tiro por el dato que tenemos, omega cuadrado, por el seno cuadrado, y aquí ojo, porque es teta, pero recordemos que teta es pi menos alfa. Esa es la ecuación en R. Ahora, ecuación en teta. Suma de fuerza en teta igual masa por aceleración en teta. La única fuerza que tenemos en teta es la componente del peso por allí, que es la otra del coseno, o sea, seno. mg seno de alfa. Igual. Masa por, se mueren dos términos, sobrevive solo uno, que es menos el radio por phi punto cuadrado por el seno de teta, ojo, pi menos alfa, por el coseno de teta, pi menos alfa. Y ahora viene la de phi, suma de fuerza en phi, masa por aceleración en phi. La suma de fuerza en phi en este problema es cero porque ya colocamos en los otros dos ejes todas las fuerzas. La masa la bajamos y la aceleración la podríamos escribir con lo que yo le enseñé la clase pasada, con la forma abreviada, que es 1 partido en r seno de teta por derivada temporal de r cuadrado phi punto seno cuadrado de teta, ¿cierto? Esa era la forma abreviada. Bueno, reemplacemos los valores que tenemos de r, phi punto y teta. Básicamente, la ecuación en phi nos estaría diciendo 0 igual masa por 1 partido radio L, seno de teta, seno de pi menos alfa, por derivada temporal de r cuadrado phi punto seno cuadrado de teta. Pregunta. L es dato, o sea, es constante. Omega es constante. Seno es constante, o sea que seno cuadrado también. Productos de constantes es constante. Y aquí dice derivada temporal de constante. ¿Cuánto vale la derivada de constante? Bueno, ahí ni siquiera tengo que esperar su respuesta, eso ya lo saben, es cero. Y aquí tenemos masa L seno de pi menos alfa, que esto también es constante. Y constante por cero es cero. Y resulta que lo que tenemos a la izquierda de la igualdad es cero. Entonces la ecuación en phi lo que nos está diciendo de respuesta es que cero es cero. O sea, es una ecuación tautológica. En este problema no sirve de nada. Por ende, lo único que tenemos que considerar es la ecuación que tenemos en teta, esta, y la ecuación que tenemos en R, esta. Ahora, antes de empezar a matraquearla, bueno, si quiere la dejamos así, pero por términos de simpleza y que de hecho sirve dejarlo más bonito, deberíamos escribir los senos de pi menos alfa y coseno de pi menos alfa como seno de alfa y coseno de alfa. O sea, botar el pi y quedar con el alfa. Esto si quieren, si les sale del control, llegan y lo tiran, no es relevante, pero se puede deducir. Seno de pi menos alfa. ¿Cómo demuestro yo cuánto es eso? Bueno, la forma, digamos, matemáticamente poderosa es hacer el seno de la resta de ángulo. Seno de pi, coseno de alfa, menos coseno de pi, seno de alfa. El seno de alfa es 0, el coseno de pi es menos 1. Menos por menos da más y queda seno de alfa. Haciendo eso mismo, pero con la resta de ángulo en el coseno, eso ya se los dejo a ustedes de tarea, queda menos coseno de alfa. Esa es la forma rigurosa, aunque también hay una forma geométrica. Y es que si yo tengo un punto donde este es alfa, entonces su coseno, recordemos que es eso, y su seno es eso, ¿cierto? Bueno, el ángulo pi menos alfa es todo esto de aquí. O sea, hace referencia a su simétrico con respecto al eje Y. Y si es su simétrico, entonces esto va a valer lo mismo y esto también va a valer lo mismo. Solo hay que tener la consideración de que como yo estoy en la izquierda del eje X, entonces este eje coseno es negativo.
Acá, como estoy a la derecha, es positivo. Sin embargo, las alturas están las dos arriba, en el y positivo. Entonces las dos son más. Por eso me quedó que los dos senos son positivos, pero me quedó que el coseno del simétrico suelta el menos. Hasta ahora, ¿está todo bien? Si está todo bien, me ponen OK. Sobre todo esta última parte, ¿me lo entienden? Esto ya es más matemático. Me alejé un poquito como para refrescar la memoria. Ya, entonces, si reemplazo esto que encontré de seno y coseno en las ecuaciones anteriores, veamos primero la del eje teta. La ecuación del eje teta era mg seno igual a menos ml omega cuadrado, seno por coseno. El seno queda intacto y el coseno suelta el menos. Ahí. Bueno, ¿qué puedo hacer? Me piteo las masas, menos por menos da más, y me voy a pitear un seno. Recuerden de intro del cálculo que ustedes no pueden llegar y dividir por cero, ¿cierto? Entonces tienen que asegurarse de que lo que ustedes están dividiendo es distinto de cero. ¿La masa es distinto de cero? Sí. Si no hubiese masa, no hay problema. Y el seno lo voy a imponer distinto de cero. Y eso lo puedo hacer porque si el seno de alfa es cero, significa que el ángulo es ¿cuánto? Hay dos posibilidades. 0 grados o pi grados. Y no es ninguno de los dos, porque si es 0 grados, significa que la generatriz del cono está aquí. Y por ende no existe cono, no hay movimiento. Y si fuera pi, significa que está arriba. Y si está arriba, tampoco hay movimiento, porque recuerden que el movimiento es así. Entonces, si tengo que está arriba o está abajo, es imposible para la masa girar en torno al eje, porque la masa está en el eje. Entonces, tiene sentido que el seno sea distinto de C. Entonces, yo puedo imponer eso. Simplificando, me queda entonces G igual a L omega cuadrado. Y maravilloso, porque de aquí despejo que omega vale G partido por L en raíz. Y esa era la parte B del problema. Hacerlo en esférica me permitía sacar la parte B al toque. Bueno, eso es porque miré el eje de teta tongo primero. Ya, pues, y entonces, con este valor que tengo de... perdón. Aquí había un coseno, me lo comí. Coseno. Y ahí tengo que coseno de alfa es G partido en L omega cuadrado. Ahí sí. Aquí omega era dato. Esta parte me permite concluir el valor de coseno. De la parte de arriba me pitié los senos, me pitié los signos, me pitié las masas, pero me faltaba un coseno. Así, esto es lo que pedían, efectivamente, en el P2 pedían el omega, perdón. Esto es lo que piden acá. Coseno de alfa, G partido en L omega cuadrado. Esa es parte B. Con esto podemos hacer al tiro la parte C. Y es que, ¿qué condición tiene que haber sobre omega? Condición sobre omega para que lo encontrado en B, o sea, esto es equivalente a coseno de alfa, G partido en L omega cuadrado. ¿Qué cosa tengo que yo imponer sobre omega para que esto que yo encontré tenga sentido, sea válido? Pregúntase ustedes, ¿por qué me dicen eso? O sea, ¿por qué me dicen que lo que yo encontré en la parte B, que lo hice con razonamiento físico, matemático, lógico y todo lo que quieran, ¿por qué me están diciendo que al parecer lo que yo encontré no tiene sentido siempre? Pregúntase usted. ¿Por qué creen eso? ¿Qué cosa estoy como obviando o qué cosa no estoy considerando? Para determinados valores podría darte mayor a 0, mayor a 1. Ahí sí, exactamente. La parte B, en estricto rigor, me pedía encontrar alfa. Bueno, si ustedes quieren ser quisquillosos, dicen que alfa es arco coseno del argumento, ¿cierto? Pero bueno, en realidad si encuentro el valor de seno de alfa o el valor de coseno de alfa, es equivalente a encontrar alfa. Entonces pueden llegar hasta ahí nomás.
Pero para que esa cuestión tenga sentido, significa que tiene que cumplir las restricciones de coseno, pues. Y eso significa que coseno tiene que, en particular, ser menor o igual a 1. No puede ser que te dé mayor a 1. Entonces, imponiendo eso, g L omega cuadrado menor o igual a 1. O sea, que omega tiene que ser mayor o igual a g partido por L en raíz. Ahí sí. Si tomo el valor igual, tengo el caso crítico, que ahí tendría que coseno vale 1. Y tener casos críticos de coseno igual a 1 igual es fome. De hecho, de hecho, debería quitar el caso crítico, pero bueno, esa es la condición. O sea, omega no puede ser cualquier número real, sino que tiene que estar en el intervalo raíz de esa cosa hasta el infinito. Significa que omega no puede girar tremendamente bajo, no puede ser un valor muy chiquitito, sino que tiene que cumplir esa restricción geométrica del problema. Ya, pues, y lo que nos está faltando en la parte A, que es encontrar el valor de tensión. Y eso lo podemos encontrar a partir de la ecuación radial que nosotros no hemos tocado, o sea, la determinamos pero no la tocamos, y estamos listos, po. Porque M es masa, G, o sea, M es dato, G es dato, L también es dato, omega es dato, M es dato, y resulta que alfa a priori no era conocido, pero lo determinamos en la parte B. Tenemos cuánto vale el coseno, y esto de acá también es sacable porque si alfa es conocido, entonces el seno también es conocido. Entonces, ecuación radial nos dice menos t más mg coseno de alfa es menos ml omega cuadrado seno cuadrado de pi menos alfa, pero ya demostramos que eso es alfa. Ya, pues, yo encontré una condición para coseno, ahí está. Entonces, lo ideal sería llevar todo lo que tenga alfa a coseno, pues, para poder ocupar eso, pues. Y maravilloso, resulta que tenemos seno cuadrado. Y eso se puede expresar como 1 menos coseno cuadrado. No me voy a detener en eso es algo que tienen que saber. Menos t más mg coseno de alfa es menos ml omega cuadrado, 1 menos coseno cuadrado de alfa. Y aquí simplemente por parte B reemplazo el valor de coseno de alfa. Y me da entonces, despejando, tensión igual a ml omega cuadrado por g cuadrado más ml omega cuadrado menos ml omega cuadrado g cuadrado. Si reemplazan el valor de coseno aquí y matraquean, llegan a eso. Que maravilloso, estos dos términos de acá se anulan porque es el mismo, y por lo tanto llego a que tensión es masa por el largo por omega cuadrado. Ahora, comentario, igual potente eso, porque no sé si se acuerdan de Intro a la Física, esa forma m radio omega cuadrado, o sea, lo voy a escribir aquí, m por un radio por un omega cuadrado, eso era fuerza centrípeta, ¿cierto? mv cuadrado partido por r, m omega cuadrado r. Sí. Entonces, es como que nos está diciendo que la tensión sería una fuerza centrípeta si es que tenemos un círculo de radio L con omega, no sé, una cosa media rara. O sea, básicamente nos está diciendo que la simetría en este problema es muy potente, porque sí tenemos un círculo, pero el círculo no cumple que la tensión va hacia el centro, sino que tenemos que la tensión sale de ese plano, y aún así tenemos que esa tensión que sale del plano funciona como si fuera una fuerza neta en un círculo. Bueno, eso es conclusión para el que le interesa un poco más de física. Y eso, ese es el P3. ¿Alguna duda? Si se entiende, me ponen ok, por favor. Todos los que puedan pasar que me están siguiendo. Si hay alguna duda, me la hacen. Definimos
el sistema esférico, planteamos las condiciones de teta, phi y r, ocupamos Newton para tener el sistema de ecuaciones diferenciales, y nos quedó un sistema bien simple. Nos quedó uno 2 por 2, porque una ecuación no sirve de nada, y el de 2 por 2 es terrible bonito porque son ecuaciones que son independientes. O sea, con una resuelvo algo y con la otra resuelvo otra cosa. Ni siquiera los tuve que mezclar. Ni siquiera tuve que hacer sustitución ni nada de esas cosas. Y encontré bueno, en rigor sí cuando reemplazamos alfa, pero la segunda ecuación era directa. Nosotros agarramos la segunda ecuación y llegamos a lo que queríamos. Entonces, era un problema relativamente fácil. Eso. Ya, pregunta principalmente para ustedes, porque bueno, están en la clase de manera sincrónica. ¿Lo dejamos hasta acá o quieren ver el P2? Yo no me paso más allá de las 6, entonces el P2 va a ser más o menos rápido saltándome la matraca, pero de que se puede hacer, porque no es un problema difícil. Pero ustedes deciden. Ahí hay un voto. Alguien más, por favor. Ya, con eso tenemos oficialmente el 50%, que para mí es más que suficiente. Ya, P2 entonces. Ya me acostumbré al lápiz, ¿eh? Como que escribo bonito. Ya, P2. Condición de despegue. Una muy simple. De hecho, el enunciado está como de más porque con el dibujo se nota el tiro. Una bolita de masa M desliza sin roce sobre la superficie esférica de radio R, partiendo desde el punto más alto con B0. Parte A determina el ángulo crítico θd en el cual la bolita se despega de la superficie. Y parte B imponga una condición sobre B0 para que la solución encontrada tenga sentido físico. Vamos entonces. Mirado como 2D, sería un semicírculo con una masa arriba que se le imprime una velocidad V0, supongamos que es una pelota y usted le pegan un puntete, una cuestión así, de manera que rueda a lo largo de eso hasta cierto punto que ahí ya se despega. Entonces aquí tenemos R, aquí se forma un ángulo. Ya, al toque, movimiento planar, semicircular. ¿Qué sistema uso? ¿Qué sistema uso? Movimiento planar básicamente circular. Hay un sistema que calza perfecto para un tipo de problema así. ¿Cuál es? Polares, exactamente. Recordemos, acá está el origen. Polares sería a lo largo del radio saliendo. Se parece mucho al R de esféricas, pero este es planar. El R de esférica se mueve para cualquier lado. Y el teta tongo apunta para donde crezca teta. Como teta está creciendo para la derecha en sentido horario, entonces teta tongo va a apuntar para allá. Y estamos listos, pues. Esa es la primera parte. Voy a buscar la pauta para no equivocarme. Ya. Entonces, vamos al DCL. ¿Qué fuerza siente? Pregúntase usted. La masita ahí tranquilita. ¿Qué fuerza está sintiendo a lo largo de que se mueve en el semicírculo? Roce, si hubiera roce, pero este problema no tiene roce. ¿Cómo sé yo que no tiene roce? Porque si el roce fuera el de contacto, leí mal. No, pero no te preocupes, es una buena observación. Si en el problema no te dicen nada, entonces asume que no hay roce, a no ser que te digan explícitamente obtén mu, el coeficiente de roce del roce que es con contacto, o bien obtén C, con C la constante del roce viscoso. Como no te dicen nada, entonces asumimos que no hay roce. Bien, normal y peso. Tendríamos normal, tendríamos peso, rho para allá, teta para allá, y completamos nuestro asterisco para saber cómo descomponer la fuerza. Teta está aquí porque es el ángulo entre la vertical y la línea que pasa por rho, y se copia entonces intercaladamente.
Normal calza perfecto con ρ, o sea, normal se escribe del tipo n en ρ y n positivo. Sin embargo, el peso no, hay que descomponerlo. Tiene una componente coseno en menos ρ y tiene una componente seno en más teta. Sería mg como vector menos mg coseno de teta en ρ más mg seno de teta en teta. Y condición, ni siquiera es condiciones, porque en este problema no hay más, tenemos que ρ es R, eso es directo. O sea, la masa se está moviendo en un semicírculo. Entonces resulta que es el radio el que funciona como ρ en este problema. Por ende, ρ punto y ρ dos puntos es 0. Y esa es la condición porque no tenemos nada sobre teta. Y entonces ahora viene Newton, ρ, suma de fuerza en ρ, masa por aceleración en ρ, y tenemos entonces normal menos mg coseno de teta es masa por aceleración en coordenadas polares. Bueno, recordemos que en ρ vive una parte con ρ dos puntos, pero esa es 0. Entonces solo sobrevive la otra parte que es menos ρ, que en este caso es, por teta punto cuadrado. Y en teta tenemos la única fuerza, bueno, suma de fuerza en teta igual masa por a teta. La única fuerza que hay en teta es la componente del peso, mg seno, por esta parte de aquí, mg seno va en teta tongo, y eso tiene que ser la masa por la aceleración. Recordemos que en el formulario era 2 ρ punto, teta punto, más ρ, teta 2 punto, ok. Ese en el formulario. Esta parte se muere porque ρ punto es 0, ρ vale R y teta 2 puntos sobrevive. Entonces queda mg seno masa por radio por teta 2 puntos. Esta ecuación nos sirve caleta a atacarla al tiro, porque se nos van las masas y tenemos una ecuación que involucra una segunda derivada temporal con la derivada, o sea, con la variable sin derivar. Y aquí les pregunto, ¿cómo resuelvo yo cuando tengo una EDO que no es de primer orden y que por ende no puedo separar variables? Cuando es de primer orden, separo las variables e integro. Pero cuando no tengo eso, en este curso la EDO que va a quedar va a ser segundo orden con la variable sin derivar. Tiene que ser así, porque si no, ustedes no saben resolver otra cosa. Y bien, como bien dijeron en el chat, el trucazo de mecánica. Decimos que teta 2 punto es, ok, derivada temporal de teta punto, o sea, de teta punto en dt, o sea, en do, de teta de dt, por regla la cadena, mantenemos esa primera parte, y la segunda es teta punto. Oye, retiro lo dicho, esta weá de acá me quedó asquerosa. No estoy escribiendo bien. Ya, y reemplazamos y tenemos entonces, tenemos R por d teta punto de teta por teta punto igual a G seno de teta. Oye, bonito, no me había dado cuenta, pero esta forma se parece mucho a la del oscilador armónico, ¿cierto? Teta 2 puntos igual a G partido por R por seno. Lo único es que nos quedó el signo contrario. La solución no es la del armónico, la del movimiento armónico simple, porque nos quedó con el signo contrario. Pero la estructura es muy buena, es muy parecida. Buena observación, no me había dado cuenta. Y tenemos entonces teta punto de teta punto, G partido por R, seno de teta, e integramos. Y tenemos entonces integral de teta punto en d teta punto desde un teta punto inicial hasta un teta punto genérico para que dependa del tiempo. O bueno, en este caso del ángulo porque hicimos el trucazo. G partido por R, integral 0 teta seno de teta en d teta.
Bueno, la integral de la izquierda es fácil, teta punto cuadrado medios, pero hay que evaluarla en los extremos. Igual g partido por r, y esto es menos coseno de teta, ¿sí? Porque la herida de coseno es menos seno, perfecto. Y evaluamos en 0 y en teta. Y aquí, esto yo lo he dicho en auxiliares pasadas, pero vuelvo a hacer hincapié en eso. Coseno evaluado en 0 no es 0. Entonces tengan mucho cuidado. Pese a que en la integral el límite inferior de integración es 0, no es como en la integral de la izquierda. Si en la integral de la izquierda este límite inferior es 0, entonces ese término se muere. ¿Ok? Pero en la integral de la derecha no. Y es porque coseno evaluado en 0 no es 0. Entonces, ojo con eso. Yo cuando di el curso me equivoqué muchas veces en eso, porque aprendía como que lo vio, pero no. Ojo. Bueno, si eso lo matraquean, para que no sigamos perdiendo tiempo, si tenemos que seguir viendo problemas, llegamos a que teta punto cuadrado, teta punto cero cuadrado, más 2g partido por r, 1 menos coseno. Esto sale de matraquear lo que tenemos acá, evaluar el coseno en los límites y tirar lo que está a la izquierda a la derecha y multiplicar por 2. Llegamos a esto. Bien, ¿por qué hicimos eso? Porque si volvemos a la ecuación del eje radial, que sería esta, acá, en esta ecuación nosotros queremos ver condición de despegue, que eso tiene que ver con la normal, ya vamos a entrar a eso. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular lo que está aquí, que era teta punto cuadrado. Eso no lo sabía, pero ya encontramos una expresión para eso, entonces lo reemplazamos. Pero antes de reemplazar, notemos que esta expresión estaría casi completa, pero por un puro problema. Y es que no tenemos cuánto vale teta punto cero. Tenemos que determinarlo. Pero para eso ocupamos la otra condición del enunciado. Y es que nos dicen que la velocidad de la bola al inicio es un v0 positivo y va en ¿qué eje? Bueno, hagamos el análisis. Si la masa estando aquí, el eje es así en los tongos, entonces cuando esté en el inicio, y acá está el centro, acá está el radio, entonces para allá va ρ, y como el ángulo crece hacia la derecha, para allá va teta. Básicamente estoy agarrando el mismo sistema que hay a la derecha, pero lo estoy moviendo, lo estoy rotando para que coincida con el punto superior del semicírculo. Y como V0 iba hacia la derecha y resulta que teta tongo también va para la derecha, entonces V0 está contenido completamente en ese eje. O sea, V0 teta tongo. Bueno, eso voy a tener que ocuparlo. ¿Cómo? Bueno, recordemos que la velocidad en polares está dada por ρ punto en ρ tongo más ρ teta punto en teta tongo. Esa es la velocidad en polares para cualquier t. En particular, si evalúo en tiempo igual a 0, entonces voy a tener que hacer ρ punto 0 en ρ tongo, ρ 0, teta punto 0 en teta tongo. Ok, ρ 0 es lo mismo que el ρ para todo tiempo. ¿Por qué? Porque es fijo y vale r. O sea, básicamente tengo que la velocidad al inicio por fórmula tiene que ser ρ punto 0 en ρ tongo más r teta punto 0 en teta tongo. Sin embargo, como ya vimos, en el problema también nos dicen que para este problema V0 es V0 en teta tongo. Lo primero es valor de V0 por fórmula, vale decir lo que tiene que valer, y lo segundo es lo que nos dicen, enunciado. Como yo sé que lo que me dice la fórmula tiene que ser válido, entonces estas dos cosas las igual. Y tengo entonces que ρ punto 0 en ρ tongo más r teta punto 0 en teta tongo tiene que valer v0 en teta tongo, pero para que noten la igualdad voy a agregarle 0 en ρ tongo.
¿Por qué hago eso? Porque dos vectores son iguales si y solo si la igualdad se cumple componente a componente. Entonces, lo que hay con rotongo tiene que ser igual a lo otro que hay con rotongo. Y lo que hay en tetatongo tiene que ser igual a lo otro que hay en tetatongo. Igualdad componente a componente me dice que ρ.0 es 0, lo cual tiene sentido porque a la pelota se le golpea tangencialmente, no radialmente. De hecho, si se le golpeara radialmente, se despega del semicírculo. Y la otra condición es r θ.0 v0. Y aquí rescatamos entonces que θ.0 es v0 partido por r. Si ustedes hubiesen querido, podrían haber llegado y tirado v0 partido por r, por fórmula v tangencial igual a omega r. Si quieren lo hacen, pero esta es la forma elegante de hacerlo y conviene hacerlo así porque en esféricas se suelta un seno. Eso yo lo dije en la auxiliar pasada, véanlo. Si decían v0 partido por r, estaba malo. Era v0 partido en r seno de phi, algo así. Y bueno, para que no tengan que memorizar, yo sugiero hacerlo así. Bueno, y reemplazando, entonces tenemos que finalmente teta punto cuadrado vale v0 cuadrado r cuadrado, reemplazando el valor que acabamos de conocer, más 2g, 1 menos coseno de teta. Y bueno, reemplazando esto en la ecuación de ρ, la ecuación de ρ decía normal menos mg coseno de teta igual a menos masa por el radio por teta punto cuadrado. Y aquí entra lo que acabamos de calcular, que sería v0 cuadrado, r cuadrado, más 2g, 1 menos coseno de teta. Perfecto, reemplacé. Y ahora viene lo más importante del problema que nosotros no hemos usado, y es la condición de despegue. Les pregunto, y esto ya rapidito porque tienen que saberlo, ¿qué significa que un cuerpo despegue? ¿Qué condición impongo? Normal igual 0, exacto. Como el cuerpo despega, deja de estar en contacto del semicírculo. Y como la normal es la fuerza que existe por estar en contacto, debido a que no están en contacto, entonces no hay normal. Si impongo normal igual 0, va a ser, eso se va a cumplir para un ángulo en específico, que va a ser el θ d que nos piden en el enunciado. Y ahí tengo una ecuación súper fácil de despejar, porque me piteo los signos menos, me piteo las masas, el radio lo paso multiplicando lo que está allí, y si despejo y despejo y despejo, eso se los dejo a ustedes, llegan a que el coseno de θ d vale 1 partido en 3g, 2g más b0 cuadrado partido por r. Y bueno, si quieren tener θ d, aplican arco coseno, pero con eso es suficiente. En física basta con que lleguen a esto. Y ahí tenemos la parte A. Nos pedían encontrar el ángulo crítico. Y parte B, aquí ya no les voy a preguntar porque ya me lo respondieron en el ejercicio pasado. La parte B es qué condición tiene que haber sobre B0 para que lo que está allí tenga sentido. Bueno, como ya vimos en el problema anterior, un coseno siempre, independiente del argumento, tiene que ser menor o igual a 1 por construcción de la función trigonométrica. Entonces, reemplazando lo de arriba, 1 partido en 3g, 2g más b0 cuadrado r tiene que ser menor o igual a 1. El 3g lo paso multiplicando y tengo 2g más b0 cuadrado partido por r menor o igual a 3g. Este lo paso restando, b0 cuadrado partido por r menor o igual a g, y tengo finalmente que b0 tiene que ser menor o igual r por g en raíz. Chan, chan. Y ese es el fin del problema. Pero antes de dar fin completamente, les quería hacer la pregunta. ¿A alguno de ustedes les suena el valor raíz de RG? Así como lo que les comenté en el ejercicio pasado de que la tensión era como una fuerza centrípeta y todo eso. ¿A alguno les suena el valor raíz de RG? Si lo asocian a algo o sin intro a la física lo vieron, yo al menos lo enseñaba. Si no me ponen no, si no saben no hay problema, pero quiero saber si saben.
Ese valor, no recuerdo si es que lo enseñó ya. Un típico problema, esto se veía, por ejemplo, en energía. Supongamos que teníamos algo así, y aquí había un resorte y todo eso. Yo me acuerdo que ese problema lo enseñaba. Aquí partía de una altura, una masa, y daba la vuelta por el loop y luego iba al resorte. Bueno, este típico problema te decían que cuál tiene que ser la altura mínima para que la pelota pase justo por el loop. Bueno, ese pase justo significa que la normal en el punto más crítico, que es el de arriba, sea cercana a cero, ¿cierto? Eso significa que pase justo, como que está a punto de despegarse. Bueno, si hacían eso, y bueno, mezclaban energía con un DCL en el punto de arriba, llegaban a que la velocidad crítica para que la normal valga cero prácticamente tenía que ser RG. O sea, básicamente en este otro problema, que es otro contexto, porque nosotros tenemos esto, que es diferente, aquí también es un círculo, pero es mirado para abajo, llegamos al mismo valor. O sea, dentro de todo tiene sentido. Recuerden que si yo en esta desigualdad tomo el valor crítico, entonces ahí estoy diciendo que el coseno vale 1 y estoy en el valor crítico, que en este problema se traducía en que la normal fuera cero. Entonces, bien, o sea, como que lo podemos relacionar con algo que yo sé que es cierto en otros casos. Eso. Asumiré que les quedó claro, si no me preguntan, no hay problema. Eso es todo. Bueno, gracias por la asistencia. Lamento los errores que cometí, sobre todo en el P1, pero bueno, eso es. Vimos los tres problemas, son cinemática y dinámica y debería servir para el control. ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? Si no, bueno, son libres. Me despido del que se quiera ir. De nada, que te vaya bien. Gracias. Nos vemos, cuídense. Ya voy a tener la grabación.